gracias por la presentación, también por la invitación a este webinar de Secovigeo. Voy a pasar a presentar mi pantalla. Bien, el tema que nos convoca es elementos finitos para la geotecnia. Es un modelamiento numérico basado netamente en la discretización de ecuaciones diferenciales a ecuaciones digámoslo así, geométricas, ¿no? Esa discretización se hace para poder encontrar el algoritmo, el cual va a servir para darle la solución numérica, siendo estos los elementos finitos una limitación per se. ¿Y por qué? Pues porque, según lo que ven en esta presentación, en la primera página o en la primer PPT, los valores o esos isovalores, el mapa de calor, no nos están mostrando resultados que nos indiquen que lo azul está dentro de la zona correcta o lo que está pintado de rojo está inestable o lo que está de color verde es una zona que puede estar dentro de los parámetros estables. No es así. Lo que nos arroja los elementos finitos en este mapa de calores básicamente va a ser y es solamente un resultado matemático. No hay mayor relación que ese. Será nuestra interpretación la que nos dé pues ese resultado que nosotros buscaremos. Tenemos los grados de libertad para elementos finitos. Y aquí hay que entender un poco a qué nos referimos con grado de libertad. Los grados de libertad son los movimientos que tiene la malla que se construye en el espacio que vamos a modelar, siendo este indistinto. No es necesario que tenga alguna medida o que tenga ciertas diferencias. No, inclusive elementos finitos es usado también para la biología. A la hora de construir un modelo digital, será necesario realizar una serie de elecciones y simplificaciones según el tipo de resultados que nosotros vamos a buscar, el nivel de detalle deseado, los datos geotécnicos disponibles y la estructura estudiada y las cargas a las que se va a someter nuestro modelo. Entonces vamos a encontrar los elementos planos para 2 grados de libertad, que va a venir a ser una línea o una viga, los elementos de viga también, que van a tener 3 grados de libertad nodales, pero bajo la teoría de vigas de Mendel. Los elementos de interfaz, 2 grados de libertad nodales, de elemento de espesor 0, y los elementos de varilla, que vienen a ser los anclas, georrefuerzos o puntales que vamos a ingresar como parámetro a elementos finitos que se van a integrar al modelo de terreno, pero no se van a integrar a la malla. Eso será después analizado según lo que nosotros escojamos. Entonces, por tanto, es fundamental definir claramente el objetivo del cálculo antes de implementar los diferentes elementos del modelo digital. En términos generales, el modelo digital puede tener como objetivo comprobar el dimensionamiento con respecto a los estados límite de servicio o estados límites últimos, que es lo que nosotros buscamos eh, diseñar o llevar al modelo hasta esos extremos para encontrar lo que nos va a ofrecer como resultado y después seremos nosotros los que demos la interpretación, ¿no? Bajo ciertos parámetros de diseño del modelo. Al comprobar el dimensionamiento con respecto a los estados límites de servicio o estados límites últimos, habrá que hacer una justificación de una variante de construcción. Habrá que también proporcionar elementos para interpretar el comportamiento observado en la estructura que vamos a modelar, siendo este suelo o modelemos de repente un túnel o cimentaciones profundas, todo lo que conlleve bajo nuestros modelos constitutivos, ¿no? Que nosotros tengamos que elegir, dependiendo siempre del tipo de suelo que tenemos que analizar. De eso va a depender mucho.
Entonces hay que proporcionar elementos para interpretar el comportamiento que vamos a observar en la estructura. En este caso, vigas en 2D van a ser muros en 3D. La flexión y rigidez normal por metro lineal, tipos de predefinidos de sección transversal y materiales, ¿no? Y nos dará como salida el momento de flexión, la fuerza normal y cortante de flexión. Este ejemplo que están viendo aquí es el tipo de construcción de túnel de arriba abajo, ¿no? Donde se somete una excavación masiva, se colocan los elementos y el módulo de elementos finitos, en este caso de Geo5, hay muchos programas que trabajan con elementos finitos, Plaxis y otros más, muy sofisticados dependiendo cómo trabaja y cómo observa el suelo. Aquí en este caso Geo5 nos da todo el mapa de calor y las reacciones por cada muro y por cada viga sometidas a flexión o a compresión, resultado per se de la misma sobrecarga o de la misma presión de suelo, si este también estuviese cargado con agua o no. Es indistinto esa representación. En último caso, deberemos nosotros formular hipótesis sobre los fenómenos responsables de este comportamiento. Y el modelado tendrá pues como objetivo demostrar la relevancia de esta hipótesis y servir como base para soluciones correctivas. Y depende mucho del modelador, qué tipo de corrección nosotros vayamos a darle a nuestro elemento constitutivo, nuestro modelo que vayamos nosotros a trabajar. Por ejemplo, aquí hemos ingresado muros rectangulares de tipo de concreto, de alta rigidez, de 25 a 30 kilogramos por centímetro cúbico. Y es más, un tema que también recurrentemente he escuchado, que al menos cuando vamos a modelar un muro pantalla, se refiere mucho o entiende, se sobreentiende que es un muro de concreto. Y no es así. Para muros pantallas puede ser muro de pilotes, muros de tablestacas, muros también de tablestacas de vinilo, muros Berlín, muros berlineses, muros Milan, y aquí pues viene ya el concreto o el tipo de material que nosotros vayamos a escoger, ¿no? Al menos hablando de lo que representa Geo5 como muro pantalla en este caso, ¿no? No nos centremos solamente en un léxico sobre ese tema. Y los tablestacas de vinilo es una nueva tecnología que está abriéndose paso sobre todo para estos fenómenos del niño que ya se vecinan. Entonces, será necesario nosotros, como punto neurálgico, tener una elección del tipo de análisis que vamos a hacer. El modelo numérico, que es elementos finitos, en otros programas se va a leer, o en otra literatura que ustedes pueden escoger, diferencias finitas también lo van a encontrar de esa manera, ¿no? Eh, el modelo numérico, entonces, es un método general para reducción aproximada de las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Y va a aplicar mucho lo que es la física o principios físicos. Para el modelo de una estructura geotécnica, el primer paso consiste en especificar el problema que queremos solucionar, ¿no? Y saber identificarlo. En muchas situaciones solucionamos un problema mecánico en condiciones cuasi estáticas y bajo la hipótesis de pequeños desplazamientos y pequeñas deformaciones bajo esta hipótesis, ¿no? Y estamos hablando de acá de situaciones de empuje pseudoestático, digámoslo así, en estabilidad taludes, que es como forme la norma lo va a realizar, ¿no? Y en elementos fritos se pueden hacer de ambas formas. Y hablamos un poco también de Geo5, tiene ambas formas de hacerlo dinámicamente o pseudoestáticamente, ¿no? Iniciando con un modelo estático. Bajo esta hipótesis de pequeños desplazamientos y pequeñas deformaciones, buscamos desplazamientos, tensiones, deformaciones y posiblemente plásticas también de las capas del suelo, deformaciones y fuerzas en las estructuras, teniendo en cuenta el tiempo si los materiales involucrados presentan un comportamiento retardado. Y aquí hay que tener algo bien claro. Cuando hablemos nosotros o cuando vean ustedes literatura que se refiere en elementos finitos elástico, se va a referir mucho al grano del tipo de suelo. Y en este caso habrá comportamientos elásticos cuando se llegue a deformar, pero que no sea permanente.
Y cuando encuentren ustedes literatura que indique plástico, será de todo el modelo en conjunto, y ahí sí cabe la posibilidad de que la deformación no pueda ser reversible. La mayoría de las obras pueden estudiarse dentro de este marco, pero se puede destacar algunos puntos importantes. En ciertos casos, los efectos dinámicos juegan un papel preponderante y los cálculos de régimen cuasistático pues son insuficientes. Y hablemos aquí de cuasistático, de pseudoestático, ¿no? Así lo interpreta Elementos Finitos, van a encontrar esa palabra cuasistático, pero se refiere mucho a pseudoestático para el caso peruano. La resolución digital en dinámica es más compleja, ¿no? Requiere opciones adicionales relacionadas con el esquema de integración temporal, la discretización del intervalo de tiempo estudiado, los parámetros de material y las configuraciones de operación del software que nosotros vayamos a estudiar o a utilizar para hacer este modelado. En esta presentación estamos viendo lo que es asentamientos, elementos finitos. Tenemos un dique y hemos hallado nuestra malla, hemos hecho las cargas y hemos incrementado el peso de la sobrecarga. En este caso va a ser la carga sobre encima de este dique, y vemos el comportamiento sobre esa sobrecarga del suelo por debajo, ¿no? Son asentamientos. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta que cuando se modelan cimentaciones para elementos finitos, un punto clave será poder hallar pues, la respuesta del balasto, ¿no? Ahí tiene que ser eh, un tema clave. Y para esto se puede también usar para Geo5 el programa LOSAS. Ese programa tiene un pequeño módulo de elementos finitos y se puede ver plateas de cimentación con micropilotaje, y ahí ese módulo nos va a dar la respuesta del balasto, ¿no? La respuesta real, controlando el asentamiento. Si nosotros controlamos el asentamiento, nos va a dar una buena respuesta. Y ahí pues viene mucho nuestra interpretación, nuestra expertise al modelo de elementos finitos. A veces será necesario entonces volver a la hipótesis y pequeños desplazamientos, lo que equivale a escribir las ecuaciones de equilibrio en la geometría inicial cuando deberán escribirse en una configuración deformada. En este caso, cuando utilizamos elementos de refuerzo que solo absorben fuerzas de tracción, hablamos de comportamiento de membrana. El funcionamiento de este tipo de armaduras no puede tener debidamente en cuenta si despreciamos los cambios de geometría. Y aquí viene el tema de los anclajes en elementos estructurales. Pueden ser elementos de varillas pretensadas, elementos libres, no conectados a la malla de elementos finitos. Eso hay que tener muy en claro. Va a estar relacionado mucho con el terreno, con el suelo en sí, que va a estar independientemente de la topología. Agregar en cualquier etapa, se puede agregar también en cualquier etapa, ya que para Geo5, módulo de elementos finitos, se puede seguir indistintamente la etapa constructiva. Aquí es muy especial esta parte, no necesariamente hay que seguir la etapa constructiva en este caso. Es recomendable sí, pero no está amarrada el módulo de elementos finitos de Geo5 a ese detalle, ¿no? Y aquí tenemos definidos por la fuerza de pretensión, retenciones a la tracción y la rigidez a la tracción. Y aquí analizamos los nodos, los elementos y puntos por la geometría por debajo de ese punto, y cómo lo va a analizar la simetría axial. Hay que apuntar muy claro que en geotecnia no solo nos interesan los aspectos mecánicos en determinados casos. Por ejemplo, el objetivo de cálculo será pues representar el régimen hidráulico alrededor de una estructura, si estamos analizando los efectos de este, y por tanto será determinar los campos de presión intersticial y de velocidad de agua del terreno. Y aquí hablamos un poco de lo que es presión de poro, que para Geo5 será llamado así, eh, utilizado como un nivel de napa freática. Se pueden acoplar elementos o fenómenos de diferentes naturalezas, no mecánicos, hidráulicos, térmicos, según el contexto que vayamos nosotros a modelar. Podemos realizar un análisis en que estos acoplamientos se desprecien o que tengan en cuenta la mayor o menor detalle.
Aquí, en este caso, en estos anclajes, hemos detallado el muro y hemos puesto un anclaje rígido y nos está dando las reacciones, tanto en la parte donde se va a colocar el perno, donde se genera el bulbo de presiones, en este caso, lo que llama raíz, se llama raíz en otros modelos también, y la parte del fondo del muro. Nos va a dar en kilonewton la fuerza que se está ejerciendo en ese punto. Y será importante, pues, conocer todo ese modelado y, bueno, operando un poco con el programa Geo5, nos da, este refuerzo se integra con la malla y nos puede dar el mapa de calores en el punto del bulbo, ¿no? Lo que está generándose en ese punto. Entonces, hay que destacar dos puntos. Por un lado, la elección del tipo de análisis conduce a la implementación de diferentes tratamientos digitales, más o menos robustos y complejos de dominar. Por otro lado, también conduce a la introducción de parámetros de física diferentes, que puede ser difícil de determinar en algunos casos. Cuando hablamos en todo caso de física diferente, puede ser difícil determinar para algunos de los cuales sea un impacto en los resultados, cuando no determinemos bien el análisis, cuando no estemos colocando bien la data, ¿no? Recordemos siempre, garbage in nos dará un garbage out. Si cualquier cosa vamos a meter al programa, cualquiera que fuese cualquier cosa también nos arrojará. Hay que tener muy en claro el tipo de análisis, el modelo material a utilizar, según el tipo de suelo, fabricar bien la malla, que no sea tan pequeña ni tan grande, que sea lo suficientemente espaciada, que nos dé el detalle, pero no tan pequeña que sea demasiado robusto el análisis, ya que un simple talud como el que ven aquí se puede generar 30, 40 megas en Geo5, en este ejemplo, de data, y para elementos finitos, para un módulo tan pequeño y un gráfico tan pequeño, pues es demasiado, que puede demorar inclusive días. Y cuando hablamos de refuerzo, vamos a poder entender geotextiles, geomallas, elementos de barras libres, independientemente de malla de elementos finitos, solo axial con rigidez axial y solo activo en tensión. Y aquí se sobreentiende estos puntos 1, 2, 3, 4, 5, cómo es que este elemento de estructural de refuerzo atraviesa la malla y el programa entiende esos puntos, agrega los puntos nodales, ya la matemática hace la discretización y genera pues las ecuaciones geométricas. En el resto de estas recomendaciones volvemos con más detalle a la consideración de determinados acoplamientos, en particular el papel del agua, que a menudo debe ser objeto de especial atención en el cálculo de horas geotécnicas. Una vez determinado el tipo de análisis a realizar, la modelación en sí consta de varios pasos, ¿no? La definición de la geometría de dominio estudiado, preparación de datos de cálculo, la definición de características de diferentes materiales, la definición del estado inicial del modelo, la definición de condiciones de contorno y cargas de volumen, fuerzas superficiales o puntuales, caudales impuestos, condiciones de drenaje también, en este caso para lo que es taludes. Eh, en su caso, la definición de las etapas constructivas de la obra. Podremos nosotros también tener en cuenta operaciones de relleno, excavaciones, refuerzo, instalación, retirada de soporte, ¿no? Cuando se analizan muros anclados también hay que entender que tiene varias etapas, ¿no? La etapa de tesado, la etapa de excavación, nuevamente un anillo, nuevamente un tesado, y cuando se llega a la losa final o al nivel de fondo de cimentación, o de sótano, se empieza de nuevo a construir los techos de este sótano y conforme va subiendo, se van desactivando estos anclajes y ahí tiene otro comportamiento. Y eso también se puede analizar, ¿no? Son diferentes estadios en ese pequeño ejemplo. Vean lo complejo que se puede dar. Tenemos elementos de refuerzos estructurales. En este caso es un muro mecánicamente estabilizado con fachada, con una malla biaxial, ¿no? O es triaxial. La vía triaxial tiene, aparte de ese cruce, tiene cruces en diagonales, ¿no?
Y aquí pues viene el supuesto geométrico de cuál utilizar, cálculos en 2D o cálculos en 3D. Cualquier análisis del comportamiento de una estructura puede utilizar el modelo 3D, que describe toda la geometría y complejidad de la estructura. Sin embargo, este enfoque puede conducir a modelos más complejos de lo necesario, ¿no? Más complejo de lo importante. Y en muchos casos, algunos software lo que hacen solamente es extruyen el modelo en 2D y completan el volumen del cubo que se va a formar en esa figura geométrica. Y lo recomendable es trabajar en 2D. Es más estable y no va a requerir pues una supercomputadora que nos haga un análisis muy rápido, ¿no? La mayoría de los métodos clásicos del análisis de estructuras geotécnicas se basan en la hipótesis de las deformaciones planas. Eso que quede un poco claro. Este es el marco más utilizado para el estudio de estabilidad de taludes. La capacidad portante de cimentaciones superficiales, el comportamiento de pantallas de contención, túneles, teniendo en cuenta siempre la modelización de estructuras geotécnicas, ¿no? Entonces, se pueden abordar diferentes preguntas donde se deben colocar los bordes en una capa de suelo o no, o si estas deben ser rígidas o no, o si deben ser absorbentes o no, dependiendo pues de qué tipo de modelamiento, qué tipo de respuesta nosotros queremos tener para el tema de elementos finitos, ¿no? Ya que se va a imponer próximamente en el futuro este tipo de modelados a detalle, ¿no? Que es la diferencia cuando se quiere, por ejemplo, hacer un análisis sísmico o de comportamiento de tensiones o hallar exactamente dónde es donde se comporta el material o el modelado de forma más desfavorable. En el caso de calcular cargas límite, para una cimentación, por ejemplo, será necesario asegurarse de que la malla sea lo suficientemente grande para contener el mecanismo de falla. Si el tamaño de la malla es demasiado pequeñito, como habíamos indicado, dependiendo de las condiciones límite elegidas, se puede introducir un error significativo de la carga límite, ergo que no se converja en la ecuación que utiliza Newton-Raphson, que no llegue a encontrar el resultado por la malla tan pequeña o demasiado detallada o demasiados puntos nodales que no llegue a converger. Y aquí viene la teoría de la rigidez inicial, ¿no? Para los elementos de contacto, cuando se quiere encontrar el criterio de falla de Moore-Coulomb. Las matrices son los puntos iniciales sobre cuál esta de aquí va a partir la teoría matemática y a través de la rigidez inicial, de esta geometría de la rigidez inicial, con el criterio de falla de Moore-Coulomb, con la falla del modelo inicial y el modelo final, de la falla del modelo final, va a empezar a hacer la discretización y a modelar todo el trabajo matemático, ¿no? Entonces, la influencia del tamaño de malla es inseparablemente del tipo de condiciones que se aplican a estos límites, justamente para que se puedan estas matrices convertir en ecuaciones geométricas. Es importante saber entender esa respuesta y poder nosotros observar la respuesta más adecuada. Y aquí viene pues el tema de modelos constitutivos. Los más comunes se pueden entender de modelos elásticos, modelos elastoplásticos de la familia Moore-Coulomb, donde está el Moore-Coulomb modificado, el Moore-Coulomb y el Drucker-Prager, y modelos de estado crítico, Ken Clay, para arcillas, elanoplásticos, diferentes de Moore-Coulomb, y ahí viene pues una conjunción de, en una etapa elástica, que vaya a discurrir linealmente a una deformación plástica, ¿no? Y ahí se puede analizar ese estado de modelo elastoplástico. Y la figura que ven aquí es la que nos va a deducir el comportamiento. Y muchos de estos modelos constitutivos van a ser muy dependientes de cómo este modelo escoja o interprete la forma del grano del suelo que está analizando. Por ejemplo, el modelo Moore-Coulomb lo va a dar mucho más largo, mucho más alargado, mucho más suavizado, justamente para asegurar un flujo. El modelo Moore-Coulomb clásico lo va a interpretar con aristas, con un ángulo de rozamiento
básico a 30 grados. Y el ángulo de dilatancia para ese modelo, digamos así, el ángulo que va a interpretar el flujo, se da respuesta de el ángulo de fricción propio del suelo, que puede ser mayor a 30, será la resta de este menos 30 grados, que es un punto fijo, digamos, un ángulo ya definido, y este será el que nos dirá la respuesta del ángulo de dilatancia, que se asegura la deformación, ¿no? Que el modelo vaya a confluir. Y si es menor a 30, pues habrá que escoger ese detalle como tal, ¿no? Ese ángulo como tal. Y se los digo porque todos los modelos, todos los programas utilizan el mismo criterio. Entonces, cogiendo Plaxis o cogiendo otro programa, en este caso el Geo5, puede pasar de la misma manera. Entonces, la solución numérica está teñida de un error difícil de evaluar, que será interesante notar si vamos a ingresar data muy distinta a la que estamos nosotros escogiendo. Y cuando vamos a escoger el modelo elástico, veremos el modelo de la ley de Hooke, donde se va a entender una rigidez constante en el corte y en la elasticidad, una fuerza infinita y que sea numéricamente estable. Y aquí se va a tender a encontrar la carga y recarga, que será el tipo de respuesta del suelo. Y lo vamos a especificar un poquito más adelante. El modelo elástico modificado interpreta el modelo de carga inicial, el modelo de carga y recarga, que es endurecimiento y ablandamiento, que en otros modelos también lo va a interpretar de esa manera. Y la regla de oro será que el modelo o el parámetro de carga y descarga será igual a 3 veces la elasticidad. Por ejemplo, si tenemos una elasticidad de 21 megapascales, el modelo de carga y recarga, descarga y recarga, será pues 3 veces ese 63 megapascales, ¿no? Que es una regla que se puede definir como tal si es que no tenemos el dato que nosotros queremos hallar. Recordamos que los resultados de un cálculo por elementos finitos o diferencias finitas dependen de la finura de la malla. Eso siempre voy a recalcar. Es decir, el tamaño de las mallas se describe en la geometría del problema. Esto no es específico de los cálculos geotécnicos. La idea general es que es necesario para obtener un resultado correcto. Mallar suficientemente fino las zonas que deforman mucho, donde generalmente se producen deformaciones plásticas en el caso de los suelos, y acá viene mucho de nuestra expertise de ingeniería, de reconocer dónde se generan las fuerzas y dónde se van a dar como resultado las deformaciones. Es la base de la ingeniería, sea esta geológica, geotécnica o civil, cualquier ingeniería, es la base, identificar dónde genera la fuerza y dónde va a impactar. Aunque generalmente tenemos una idea preconcebida de la zona en que se aparecen estas deformaciones, no siempre es fácil elegir a priori la malla adecuada al problema estudiado. Por tanto, casi siempre es necesario modificar la malla para mejorarla en etapas sucesivas. Entonces se vuelve ya iterativo. A esto, en respecto, podemos indicar, por un lado, que no es prudente optar inmediatamente por una discretización uniforme muy fina. Una malla compuesta por demasiados elementos nos conllevará a tiempos de cálculo muy prolongados, ¿no? Por ejemplo, para los modelos de Morcolón, donde se pueden interpretar modelos elastoplásticos, regiones elásticas, dadas por la superficie de fluencia en el espacio de tensiones. Será importante la forma en que la familia de Morcolón interpreta el grano del suelo. Y aquí es lo que yo les explicaba, ¿no? Viendo tridimensionalmente, lo rojo es el modelo material del Drucker-Prager, como interpreta al grano. El morcolón es todo lo azul y viene por las aristas. Y este es el ángulo tita como referencial del ángulo de fricción interna. Y todo lo que es negro, este trazo negro, es el modelo de la familia morcolón modificado. Y desde ahí pues empieza a hacer la discretización geométricas en los programas de elementos finitos para empezar a encontrar los resultados, ¿no? A través de una bien concebida malla. El límite del aumento de la tensión de las fuerzas desviadoras, que esta es la tensión J, que van a ser las fuerzas desviadoras, con la tensión media de compresión
donde se va a encontrar este sigma web. Bien, a respecto a indicar, por un lado, que no es prudente optar inmediatamente por discretización uniforme muy fina, ¿no? Siempre lo voy a recalcar. Claramente preferible, aunque pueda ser tedioso o laborioso, siempre estar probando mallas desde más gruesas a finas, o de repente editarlo para que sea en ciertas zonas donde se generen deformaciones, refinar la malla para encontrar eh, mejores resultados en ese punto. Y habíamos hablado algo del ángulo de dilatancia. Este ángulo de dilatancia, que es la diferencia entre el ángulo de fricción interna menos este valor puntual 30, va a ser el que controle la deformación plástica volumétrica. El suelo denso va a tender a dilatarse. Valor por defecto del psi, que va a ser igual a cero, ¿no? Que es el ángulo de dilatancia. Y un rango típico de este será entre 0 y 5, teniendo suelos de 30, 31, 34, para lo que se va a obtener de plástica volumétrica, será un rango típico, ¿no? Y aquí se tiene que entender de que el ángulo de latancia determina las deformaciones, pero que nunca van a hacer estas por un cambio de volumen. Se van a deformar, pero el volumen siempre va a permanecer. En el caso de túneles, el contacto entre el suelo y las estructuras de contención o revestimiento suele ser relativamente rugoso debido a la aplicación de hormigón proyectado sobre un parámetro irregular, ¿no? Aquí son trabajos realizados mediante el método convencional o la inyección de un material de relleno, comúnmente mortero o shotcrete o concreto lanzado, ¿no? En excavaciones mecanizadas. Pero también será necesario tener en cuenta la presencia de membranas impermeabilizantes cuando se colocan en la superficie superior de las estructuras, dependiendo de las condiciones, y será pues estas condiciones de contacto las que nosotros tenemos que interpretar y saber analizar para el modelo de elementos finitos que vayamos nosotros a trabajar. Eso será eh, pues algo muy puntual que nosotros tenemos que saber interpretar y analizar. Aquí un poco el modelo endurecimiento y ablandamiento se describe cómo es la función del modelo de material avanzado. Los parámetros de resistencia dependen de la deformación plástica, donde el ángulo de fricción va a depender pues del castigo que va a tener con la elasticidad y de la cohesión, definida como función lineal por partes. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún punto se parte de una cohesión cero o aparente, se llega hasta un estrés, a una rigidez plástica lineal. Hemos entendido que la rigidez plástica va a ser lineal, pero después va a encontrar una meseta y ahí será el endurecimiento. Y por consiguiente que se llega ya a trasvasar la rigidez plástica inicial, esta va a tender a tener una deformación lineal, planar, y ahí se generará un ablandamiento, ¿no? Ya se está viendo un tema ya de rotura. Mm, Es un poco lo que interpreta la teoría matemática en este gráfico, y lo que ven ahí pues son las ecuaciones que van a irse representando cuando el programa empieza a iterar el proyecto del cálculo, ¿no? La familia de Morcolón va siempre a trabajar a través de los círculos, ¿no? De Morcolón, los límites del esfuerzo de tracción permitido debido a la cohesión. La cohesión será un punto muy, digámoslo así, básico para hallar ciertas deformaciones en Morcolón. Si tenemos suelos tan malos, granulares, que tengan cohesión muy baja o que tiendan a cero, pues será necesario utilizar otro modelo material eh, elástico o especificado de alguna manera para definir su reacción, dependiendo también qué tipo de estructura vayamos nosotros a analizar. O sea, esta de repente un pavimento o un georrefuerzo de geotextil debajo de una zapata o de un asentamiento o una cimentación, ¿no?
Ahí podremos nosotros modelar esperando de que estas mallas triaxiales se estiren y empiecen a trabajar por tracción y levanten la cohesión y el ángulo de fricción y nos dé una buena respuesta, ¿no? Y se transcribe pues en el dibujo de este círculo, ¿no? Mientras este círculo siga creciendo, este radio siga creciendo, la cohesión aparente crezca, pues el ángulo de fricción será mayor y ahí será tener una mejor respuesta, que es lo que dan estos modelos de geotextiles cuando se involucran con un suelo muy malo. Viene entonces el tema del modelo de estado crítico, ¿no? Se definen el estado del suelo, su grado de compacidad y va a tender a darnos una tasa nula del corte aparente, donde va a aparecer el cizallamiento de dilatación, por ejemplo, de arena densa, la compactación de arena suelta, la rigidez depende pues de la tasa nula y del estrés. Y para parámetros de material no estándar, tendrá que ser necesario análisis de laboratorio, pruebas especiales o informe de mecánica de suelos, estudio de mecánica de suelos sesudo y detallado, y donde el modelador o el ingeniero estructural tendrá que definirnos qué es lo que quiere, qué detalle quiere encontrar o qué resultado quiere que se le muestre para poder ir analizando, ¿no? Entonces, estamos entendiendo que no es lineal el tema del trabajo del proyecto, ¿no? Con elementos finitos, es iterativo. En toda la geotecnia siempre va a estar trabajándose iterativamente, regresando, ir afinando, ida y vuelta según la respuesta que nosotros obtengamos. Y estos serán pues siempre desarrollados a partir de un trabajo continuo, ¿no? Y de familiarizarse con el modelo y estudiar lo que estamos llegando a obtener. Los modelos de estado crítico se van a estar aquí, el CAM clay y el hipoplástico para arcilla. Y todo va a depender de la forma en que estos van a entender la forma del grano. Se tiene para el estado de Kemp-Clay, la supercrítica, la dilatación supercrítica o la subcrítica o la compresión subcrítica. Siempre dependiendo de si el modelo va a crecer o si se va a dar un ángulo de dilatación que inclusive puede interpretarse con -30. Este modelo lo acepta. Siempre este 30 va a ser el ángulo de fricción base. Muy por el contrario, el modelo hipoplástico para arcilla interpreta el grano de diferente manera. Lo va a llevar a un estrés hidrostático, va a definir el modelo del grano, asegurándose de que éste vaya a fluir. La arcilla, modelar con arcilla es muy complicado por el tipo de comportamiento, si es que tiene de repente demasiado finos, puede ser expansivo, o si este puede contener sales, puede ser un suelo colapsable. Y modelarlo va a ser pues bien complicado. Y para esto entonces nosotros tenemos que definir el tipo de arcilla que nosotros vamos a ingresar. Si va a tener reacciones químicas con sales solubles, pues entenderemos que sea un suelo que tendremos que estabilizar o despreciar, dependiendo también del tipo de modelo que vamos a trabajar o tipo de estructura a analizar. Si va a ser pues un pavimento, se tendrá que estabilizar. Si será una cimentación profunda, tendremos que despreciarlo y llegar pues a ciertas profundidades, sea por fuste o por punta, dependiendo de qué tipo de cimentación profunda vamos a escoger y del modelo que vamos a analizar dentro de elementos finitos para encontrar una respuesta ideal. Los modelos de estado crítico pues van a definir siempre de esta manera, matemáticamente hablando, la comprensión del grano, ¿no? Físicamente el grano puede tener cualquier forma, pero para el modelo matemático
¿no? Muchos hemos estudiado en la secundaria, en la universidad, problemas de física donde interpretaban siempre los sólidos como un círculo y que se movía, ¿no? Y por eso es que ciertas respuestas físicas tienen parámetros establecidos o limitaciones. Y ahí pues vienen estudios mucho más complejos y más completos. Resumiendo, tenemos modelos constitutivos, modelos elásticos, donde se van a encontrar relaciones de tensión de formación lineal y de resistencia infinita. El modelo constitutivo elástico modificado será para el módulo de descarga y recarga también de fuerza infinita. Y este módulo de descarga y descarga será pues 3 veces la elasticidad del suelo que estamos analizando. Para el Morcolón será cuando estemos buscando una falla por cortante y es la mayoría del modelo estándar más usado. El modelo Morcoló modificado o Drucker-Prager será una superficie de rendimiento suave, de mejor estabilidad numérica. El modelo de estado crítico será cuando tengamos suelos muy sueltos o densos, con una tensión volumétrica significativa. En resumen, la realización de una modelización digital para estudiar el comportamiento de una estructura geotécnica requiere definir claramente el objetivo del cálculo y los fenómenos que se deben tener en cuenta. El enfoque requiere elegir primero el tipo de análisis que se va a realizar, luego la geometría del modelo, la extensión de la malla y la finura de la misma, y las condiciones de contorno gráficamente hablamos. Y cuando hablamos de las condiciones de contorno, son estas condiciones donde ven acá estos triángulos. En este caso, estamos haciendo una excavación, pero estamos dejando un espacio muy grande. Si nosotros describimos o nos vamos a un punto en específico, podemos tener reacciones mucho más puntuales y más creíbles, ¿no? Podemos cortar el modelo y ahí pues nos da una respuesta mucho más acorde a la realidad, entendiendo que va a ser un ángulo de falla. Y aquí viene pues el efecto del tamaño de la moda, ¿no? El recorte que se va a dar para estos modelos o perfiles de elementos finitos interferirán siempre en la respuesta, sea adecuada o no, que nosotros esperamos. El análisis elástico simple de una excavación somera, parcela horizontal de desplazamientos, es lo que estamos viendo. La tercera fila será un análisis elástico de excavación de túneles, y también, si nosotros achicamos o mejoramos la presentación de estas fuerzas o de este modelo, de este perfil, nos dará pues resultados mucho más óptimos, ¿no? Hallando gráficos de desplazamiento verticales. Y también lo mismo supondrá el análisis de estabilidad de taludes. El gráfico de una deformación plástica equivalente va a ser semejante con el deslizamiento. Aunque el método de elementos finitos es capaz de tener en cuenta una amplia variedad de situaciones y detalles, como estamos viendo aquí, la mejor elección no es necesariamente la del modelo más complejo. Ojo, la base de elementos finitos es hacer nuestro modelo lo más simple, pero no analizado lo más simple posible. Hay que reducir nuestra zona de influencia y darle información lo más detallada posible para que éste sea lo mejor analizado. Estas entonces son difíciles de dominar y dan una impresión engañosa de sofisticación. Es netamente un análisis numérico, que es lo que nos va a dar. Sí, nos lo presenta muy bien y es fácil de interpretar, pero puede ser engañoso, de que puede ser muy impactante, es un valor numérico que nosotros tendremos que después interpretar. Además, la multiplicación de fases de cálculo y la mala elección de los parámetros pueden definir mucho la preparación y ejecución práctica de los cálculos. Podemos recomendar, si las herramientas son adecuadas, comenzar con un estudio simplificado, con un aumento gradual de la complejidad del modelo, control de resultados y consistencia de estos. En este caso, podemos analizar también los flujos de agua y de frente podemos nosotros hallar el módulo completo o cuando este dique esté lleno en su totalidad. En este caso puede ser una presa de relaves, pero es mejor ir modelándolo poco a poco, ir ingresando todas las fuerzas que se van a encontrar o que nosotros queremos que esforzar el modelo y poder llevar a un resultado. Y lo mismo serán con túneles conducidos, ¿no? Y aquí se resalta la pregunta, ¿cómo modelar claramente la estructura en 3D o en 2D?
ya hemos especificado que para estados límite será mucho más fácil, será analizarlo en 2D. El 3D será una extrusión de este. No hay, no hay mayor especificación en ello. La modelización puede implicar entonces comparar los resultados de estos modelos simplificados con los obtenidos mediante otros modelos u otros métodos de cálculo. Pueden ser enfoques empíricos, semiempíricos, analíticos o cálculos utilizando coeficientes de redacción también. Por ejemplo, aquí estamos viendo el método de confinamiento de convergencia, donde se está viendo el lambda método. Esta función se llama de excavaciones para elementos finitos de Geo 5. Hemos hecho una instrucción de un túnel, le hemos agregado las presiones de sigma, sigma sub cero, Ay, donde disculpa. puedan estar, y se va a encontrar un resultado de 1 menos lambda, ¿no? Para un tipo de excavación inicial y después con un recubrimiento, donde las presiones van a determinarse de diferente manera cuando no se tenga una, digamos, un recubrimiento del túnel con una presión 1 menos lambda por el sigma sub cero, y cuando se tenga ya un recubrimiento, pues estas presiones serán cero, ¿no? Y donde siempre se va a entender como la geostática, una estrés geostática, donde se vaya a aplicar las presiones, entendiéndolo así. Y a través de ese análisis podemos nosotros entonces ir reforzando, ¿no? Y aquí se ve etapa por etapa cómo se puede ir instruyendo el dibujo, se está dibujando la malla, se está dibujando el túnel que vamos a generar, ir recortándolo, ir obteniendo la respuesta, ir recubriéndolo y ir colocando, pues, en este caso, la soportería en el techo, pueden ser pernos, de diferente tipo, modalidades, ¿no? Calidades que ya se ven en minería, siendo estos, dependiendo de qué tipo, si es el material, roca, suelo, ¿no? O relleno, pueden ser muchas cosas definiéndose. Si el tipo de túnel también va a definir mucho, ¿no? Si es un túnel de arriba abajo, ya no será de esta manera, ¿no? Se entierra directamente el cajón de concreto en ese punto y va a tender a obtenerse respuestas diferentes. La modelización entonces puede implicar comparar los resultados de estos modelos simplificados con los obtenidos mediante otros métodos que hemos indicado. En todos los casos, un estudio cuidadoso de los resultados y un estudio de sensibilidad será necesario. Cuando no encontremos una línea que no lo va a resolver, y será un esquema de iteración de Newton-Raphson, va a pasar mucho más a menudo de lo que uno piensa, ¿no? Puede fallar cuando esté cerca de la carga límite, que va a estar a empezar a calcular, pero que hemos convergido mal, o hemos cargado de repente la malla muy mal, o hemos escogido las iteraciones muy grandes donde no pueda converger. Ejemplo, en sismo con los ingevalores, ¿no? Puede fallar cuando el incremento de carga también puede ser demasiado grande. Si estamos interpretando cargas muy superiores y encima le estamos cargando un sismo pseudoestático, pues ahí puede incrementarse, ¿no? Entonces es paso a paso ir haciendo un modelado. Y en el caso de Newton-Raphson, ha ido otro tipo de cálculo llamado longitud de arco. Este será útil al buscar la carga máxima o límite en general. Va a consumir siempre más tiempo. Puede fallar cuando el incremento de carga es demasiado grande. Ambos métodos se pueden combinar con el método de búsqueda de línea para estabilizar el proceso de iteración. Y aquí podemos encontrar el criterio de ruptura, que es el suelo como fenómeno correspondiente a la aparición de deformaciones o desplazamientos incontrolados inducidos por un aumento de tensiones. El fallo refiere al comportamiento siempre del corte. El aumento de la tensión que conduce a la ruptura no corresponde necesariamente a un aumento de tensión media. Y aquí habrá que interpretar mucho el comportamiento elastoplástico que habíamos especificado, ¿no? En mecánica de suelos, los comportamientos son casi sistemáticamente no lineales. En consecuencia, las leyes de comportamiento se definen de manera incremental, relacionan también siempre los incrementos de deformación con los incrementos de tensión cuando estos son efectivos.
Todos los modelos elastoplásticos aquí representados van a considerar pequeñas deformaciones que se van a entender dependiendo del tipo o de grano que va a interpretar, ¿no? En todos los modelos que hemos visto. La elasticidad será siempre una propiedad importante que las deformaciones van a sufrir. Y que va a afectar al modelo material. Y eso solo dependen de los estados inicial y final de las tensiones que se van a aplicar para estos modelos, ¿no? Dos trayectorias de tensión diferentes, cuyos estados de tensión inicial y final son idénticos, pues conducen al mismo estado de final de deformación y un poco entender a qué se refiere con la ley del endurecimiento, ¿no? Este endurecimiento y ablandamiento en un módulo que hemos encontrado. Este dominio elástico se expande o se contrae con la acumulación de deformaciones plásticas. Y el endurecimiento cinemático, que hemos visto un gráfico que iba creciendo, encontraba una meseta y después descargaba cuando ya se volvía plástico. El endurecimiento, entonces, por trabajo cinemático, es particularmente adecuado para cargas cíclicas. El endurecimiento isotrópico se utiliza más comúnmente en modelos elastoplásticos. Algunos modelos complejos combinan estos dos tipos de endurecimiento por trabajo, que hemos visto los que va a utilizar el modelo constitutivo para, para Geo 5, ¿no? Entonces, muchachos, hasta aquí viene mi presentación Bien, y sí, ingeniero. Ingeniero, sí. Agradecemos su ponencia sobre el tema presentado, que es elementos finitos para la geotecnia, donde se explica, ¿no?, lo que es la importancia de la aplicación del método de los elementos finitos para simular y presentar trabajos de ingeniería geotécnica, considerando los diversos aspectos esenciales en su diseño y análisis. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas y recordamos a los participantes que pueden dejar sus preguntas en la casilla del chat de la sala. sí, ya tengo algunas Bien, preguntas. Sí, sí, sí. sí. Se Y voy la a pasar a señora, responder. a ver, Sí, de Rubén Flores. sí, Vamos a como primera buscar. pregunta del participante, Rubén Flores, dice, buenas noches, ingeniero. ¿Podría repetir cómo se definen y delimitan las condiciones de frontera y qué restricciones deben tener en en la idealización de una presa o terraplén? Aquí, por ejemplo, eh, habíamos hablado de las condiciones de frontera cuando vamos a encontrar los límites. Habíamos hablado de los límites del modelo. Habíamos hablado que podían ser rígidos si vamos a encontrar funciones, digamos, elásticas. Si no vamos a modelar sismo, si lo que queremos encontrar son fallas por carga. Si vamos a querer encontrar o vamos a analizar el sismo, pues los modelos de Geo 5 para estabilidad taludes, también en este caso para cimentaciones o asentamientos, se van a constituir, si vamos a encontrar con sismo, tiempo, historia sobre todo, esas condiciones límites del modelo como absorbentes. O sea, que le demos una continuidad a este sistema, ¿no? Que no sea rígido porque puede encontrar cierto rebote o interpretar de que solamente en esos puntos vamos a encontrar las deformaciones, ¿no? Eso es bastante de interpretación del modelador. Y como habíamos dicho, mucho es si tienes alguna duda, pues puedes tú cambiar, generar dos modelos, uno que sea de modelo absorbente y otro que tenga las condiciones rígidas, dependiendo siempre qué tipo de suelo vas a analizar, qué tipo de suelo estás analizando. Si son granulares, pues serán netamente absorbentes. Si tienes en una parte un suelo de repente es rígido o un basamento rocoso, pues tendrá ciertas representaciones ahí muy específicas, ya que el suelo, cuando está constituido con roca y suelo, digamos así, van a tender a responder de diferente manera, ¿no? Los suelos muy rígidos tienden a incrementar la respuesta de la onda sísmica y será necesario pues hallar o analizar en ambos casos cuál es el que te conviene analizar, siempre buscando un modelo
un modelo más crítico, ¿no? Bien, la segunda pregunta es del participante Brian Chuquimango. Excelente ponencia, ingeniero. Si bien mencioné el programa Plaxis, quería saber qué consideraciones o solución se dan al manejar una modelación con el programa Geo5, a diferencia del Plaxis, enfocado en la anisotropía del terreno analizado. Bien, la diferencia es que Plaxis está idealizado, que es un muy buen software, pero está idealizado mucho a hacer análisis de investigación. Y cuando hablamos de eso, se van a simular ciertas situaciones llevadas al límite de interpretación o de modelo ya del propio software, ¿no? No quiero entrar en detalles porque no se trata aquí de eso, se trata de definir un modelo. En el caso de Geo5, una ventaja, la primera que ves a simple vista es que está todo en español. Con otros programas tú necesitas un Python para extraer la data o la respuesta y formar un modelo de memoria de cálculo. Con Geo5 no. Directamente tú puedes cambiar toda la data de suelo a través del Morcolor o del modelo material que tú escojas y te da ayudas por si no entiendes algún parámetro y este modelo, por ejemplo, nos bota un análisis de memoria de cálculo o de desarrollo o de resultado haciendo un par de clics. Y cuando hablamos ya del tema del suelo, pues simplemente nos va a pedir lo que el modelo necesita. No se va a ir a una investigación de posibles supuestos, como otros programas lo pueden hacer. Aquí serás tú el que modele esos supuestos a través de fallas puntuales o cargas puntuales o cargas repartidas o momentos que puedan generarse. El modelo lo interpretará, tú le darás la respuesta, tú esperarás la respuesta y la interpretarás, ya que Geo5 está pensado para dar soluciones inmediatas, no para buscar supuestos o de hacer investigación sobre un modelo que tú estés analizando. Simplemente va a recibir la información, la analizará y te dará el resultado rápidamente. Para eso está pensado Geo5. Ok, bueno, continuando con la tercera y última pregunta, nos dice Jorge Umpire, el Geo5 lleva los modelos NORSAN para la evaluación de la ecuación estática y Hardening Soil Soft. En caso no lo tenga, ¿cuál modelo recomendaría dentro de los modelos que tiene el software? Hasta esta versión que ha salido para la 2023, es un tema que ya se está discutiendo en Casa Matriz en Praga, de poder analizar modelos de licuación o suelos potencialmente licuables. Hasta el momento, Geo5 no analiza esa situación por ser un tema ya esperado, digámoslo así, que tú tienes un suelo y que tú quieres investigar si este puede ser netamente licuable a través de fenómenos de movimientos de ondas sísmicas, ¿no? U otro tipo de respuesta que vaya a darnos de intemperismo sísmica, suelo, agua, cualquier cosa puede ser. Y entonces entendemos que hasta el momento Geo5 no modela de esa manera. Modela lo que realmente se encuentra. Se obtiene el suelo, tú le das las características y el programa indicará si va a fallar o no va a fallar, si va a converger o no va a converger, pero no te va a decir o no va a analizar suelos licuables, ¿no? Hasta el momento no es posible porque no está pensado de esa manera hacer un análisis hacia adelante, ¿no? Un bug análisis de repente también no lo hace. Hace en el momento en el cual tú estás haciendo tu análisis y las respuestas que estás encontrando en campo. De esa manera es que está pensado Geo5 hasta la versión 2023. La 2024 va a salir ya con un nuevo modelo laboratorio muy bueno. Esperemos ahora que salga en la quincena a finales de noviembre esa situación de la nueva versión y veremos pues qué más novedades nos pueda llegar con Geo5, ¿no? Ok, entonces,
Al parecer aún hay preguntas, pero tenemos que ser exactos con la hora. Si es posible, con su permiso, ingeniero, podríamos brindarle a usted por interno y usted le daría la respuesta para nosotros enviar a los participantes para que no se queden con las dudas. No, Y no, bueno, no, claro, la idea es responder a todos. Por favor, cópialos y yo les formulo la respuesta, te la envío a ti y tú se las envías a ellos, tú ya ve cómo lo moderas, no hay ningún problema. Yo quiero sí, responder la mayor cantidad de preguntas. sí, ingeniero, le estaríamos enviando a su interno. Entonces, con esa última pregunta, por parte de los asistentes, estamos por concluida la ronda de preguntas y reiteramos el agradecimiento al ingeniero Cristian a Hugo Vivanco Arreaga y le hacemos presente un certificado de agradecimiento por brindarnos su tiempo por esta magnífica ponencia. No sé si tiene algunas últimas palabras para finalizar, ingeniero. Sí, gracias a ustedes por invitarme. Siempre estaré participando cuantas veces ustedes así lo requieran. Nosotros estamos prestos a poder apoyar estas iniciativas y pues bueno, espero que no sea, que sea siempre recurrente y estará ahí siempre, ¿no? De todas maneras, gracias a ustedes.